la apelación de sentencia ahora, ¿no? Digamos, se expide la sentencia, tienes 5 días hábiles para plantear el recurso de apelación de sentencia, y concedido el recurso de apelación, esto es lo que dice la ley, ¿no? El juzgado, ya sea de paz letrado laboral o el juzgado especializado, dependiendo de quién sea el órgano de expedición de sentencia, tiene 5 días para elevar el expediente, ¿no?, al superior. ¿De acuerdo? Una vez que llega al superior, que es o el juzgado o la sala, o incluso a veces la Suprema también, se fija un día y hora para la audiencia de vista de causa. Así se llama. Ahora, en la práctica, ¿cuánto está demorando desde que apelas una sentencia hasta que se fija fecha para la audiencia de vista de la causa? 1 mes y medio máximo. En Arequipa están bastante al día en su carga procesal. Ha habido años donde les decía, pucha, se demoran 7 meses, 8 meses, 1 año. Ahora, casi el siguiente mes que apelas, ya tienes ya fecha de audiencia de vista de causa, ¿no? Ojo, para participar en la audiencia de vista de la causa no es necesario solicitar hacer uso de la palabra, ¿no? Hay procesos todavía donde tú, para poder informar oralmente, tienes que pedir hacer uso de la palabra, no en el proceso laboral. Basta que el día de la audiencia de vista de la causa te apersones, y en la audiencia de vista de la causa, como sucede también en los otros procesos, hay un primer momento para la acreditación de las partes, y enseguida se realiza el informe oral. Ojo, pueden participar el demandante y el demandado, pero su participación no es obligatoria. Basta que estén sus abogados, porque quienes informan son los abogados, ¿ya? No participa en realidad nadie más. ¿Y qué pasa si no vas a la audiencia? No pasa nada si no vas a la audiencia viste la causa, ¿no? Pero sí que es importante porque pierdes una oportunidad importante para poder hacerte escuchar frente al superior. Sea el juez, sean los jueces superiores. ¿De acuerdo? Actualmente además existe una disposición que establece que cuando la pretensión demandada no supere 70 URPs, se pueden constituir salas unipersonales. O sea, en lugar de que resuelvan 3 magistrados en una sala, resuelve solo uno. ¿De acuerdo? Y actualmente solo se necesitan 2 votos conformes para hacer una resolución en el proceso laboral, ¿ya? Antes se necesitaban 3 siempre, ¿no? Si no se generaba eventualmente una discordia. Y al igual que sucede en primera instancia, la sala puede comunicar su fallo en ese momento, rara vez lo hace, o comunicarte el fallo con la sentencia dentro de los 5 días. La nueva ley procesal dice que la sentencia se notifica en el despacho. Eso ya no se hace. O sea, está aquí porque eso es lo que dice la nueva ley, pero ya no se hace. Todas las notificaciones también vienen por casilla electrónica. Todo ya viene por casilla electrónica. Ya desde la pandemia todo cambió, ¿no? Porque además cambió positivamente. O sea, no tenía sentido ir a recoger una sentencia, ni tenía sentido ir a una sala a recoger una sentencia. O sea, ¿no? Era una inversión de recursos y de tiempo absolutamente insulso, ¿no? O sea, para todos en realidad, ¿no? Cuando te no podía notificar vía casilla electrónica. Entonces, en realidad, te notifican de esa manera, y con eso básicamente termina la segunda instancia, ¿no? Que es además donde el proceso normalmente debería terminar, ¿no? Porque lo que viene ahora, que es el recurso de casación, es un recurso absolutamente extraordinario, ¿no? O sea, si la apelación es un recurso ordinario porque te permite revisar cualquier tipo de error, incluso la valoración de las pruebas, el recurso de casación es un recurso, en principio, que solamente se va a dar en determinadas circunstancias, ¿de acuerdo? Y si les parece, podemos ver ahora algo sobre el recurso de casación, ¿ya? Mire, en principio el recurso de casación no es una tercera instancia, por eso se le llama recurso extraordinario. No sirve para revisar nuevamente lo que ha hecho el juez de primera y lo que ha hecho el juez de segunda instancia. Por tanto, no se valoran nuevamente las pruebas. Hay que saber bien cómo hacer un recurso de casación, porque si tú te equivocas en la redacción, rápidamente la sala podría considerar que estás pidiendo un reexamen de los hechos, y los hechos ya no pueden ser reexaminados, ¿no? El recurso de casación siempre fue pensado para que la Corte Suprema pudiese de alguna manera encontrar, si quieren, la correcta aplicación de una norma, la correcta interpretación
o la correcta, digamos, aplicación del derecho en un caso en concreto, ¿no? Y por tanto, digamos, tiene una finalidad, históricamente llaman nomofiláctica, que tiene que ver con esta finalidad de buscar la aplicación correcta de la norma, teleológica también, interpretar correctamente el derecho, ¿no? Por tanto, es un recurso extraordinario donde lo que tú puedes denunciar básicamente es solamente un error de derecho, no puedes hacer otra cosa. Además, en el tiempo, el recurso de casación, ¿no?, ha ido variando en la nueva ley procesal del trabajo. Inicialmente las causales eran indebida aplicación de la norma, inaplicación de la norma, indebida interpretación de la norma o vulneración al debido proceso, ¿no? Así de simple, pero ya hace algunos años las causales del recurso de casación se han ido adaptando, se han ido afinando, sobre todo con el propósito de que las personas que plantean un recurso de casación, sean demandante o demandado, pues sepan bien cuál es la finalidad de este recurso, ¿no? Por tanto, primero, inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal o una indebida o errónea aplicación de estas garantías. ¿Qué estás diciendo acá? Vulneración al debido proceso. Normalmente esa es la causal que casi siempre va. Mi experiencia me dice que esta es una de las que puedes siempre plantear y que suele avanzar bien en una casación, ¿no? Que es el 139.5 de la Constitución. 139.5 de la Constitución. Claro, que además es una forma, si quieres, solapada o encubierta de que se revisen los hechos, porque estás pidiendo, o sea, es algo así como esos memes que dicen, ¿no?, dime que estás pidiendo revisar los hechos pero sin decirlo, ¿no? Ahí básicamente lo que alegas es motivación. No está debidamente motivada la sentencia, o hay una indebida motivación, ¿no es cierto? Y luego vienen ya aquellas causales vinculadas básicamente al error de derecho propiamente dicho, ¿no? Inobservancia de normas legales de carácter procesal, también tiene que ver con debido proceso. Luego, indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de la ley, de los tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral. Claro, acá sí tienes que ser absolutamente claro en expresar qué norma no se aplicó, o qué norma se aplicó de manera indebida, o en qué consistió la indebida interpretación que el juez le dio a la norma. Por ejemplo, un caso, por ejemplo, que hemos denunciado algo de esto, es un caso donde hemos despedido, por ejemplo, un trabajador por falta grave por haber insultado en estado de ebriedad a su compañero de trabajo. Le dejó varios audios. En primera instancia se ganó. En segunda instancia la sala dijo de que no era razonable despedir a una persona que insulta en estado de ebriedad. Por eso, indignación total. Y lo que hemos denunciado es una indebida interpretación del inciso A del artículo 25 de la Ley de Productividad y Colectividad Laboral. No podemos entrar a la valoración de los hechos. Y se ha declarado procedente la casación, ¿no? Nuevamente, falta de motivación o manifiesta ilogicidad, digamos, en el control de la resolución, y el apartamiento de una decisión vinculante del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Esa también es una causal que suele proceder cuando la resolución se ha apartado completamente de la posición de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, con estas causales te puedes ordenar de mejor manera de cara a saber qué se casa y qué no se casa, ¿no? Pero claro, fíjense también que el recurso de casación tiene requisitos de admisibilidad y de procedibilidad también, ¿ya? Que hay que mirar con mucho cuidado porque las tasas son bien caras y si no pasas este filtro, estás complicado. Primero, solamente procede contra autos o sentencias que ponen fin al proceso siempre y cuando hayan sido expedidos por una sala superior. Por tanto, ¿no?, todos los procesos que empiezan en un juzgado de paz letrado no podrían llegar jamás a un recurso de casación. Jamás. Porque la segunda instancia la va a tener un juzgado especializado y ahí va a terminar el proceso. ¿De acuerdo? Pero, eventualmente, un proceso que empiece en un juzgado especializado sí va a poder ser visto en segunda instancia por una sala y, por tanto, va a ser pasible de un recurso de casación. Mientras más pretensiones le demos al juez de paz letrado, menos cosas va a ver la Corte Suprema. Que es también que también es algo que ellos quieren, ¿no?
O sea, no quieren ver tampoco tantos casos, ¿no? Quieren limitarse a casos, digamos, muy emblemáticos, complejos. Hoy en día tienen muchísima carga. Primero eso. En segundo lugar, si la pretensión es de obligación de dar suma de dinero, debe superar las 500 unidades de referencia procesal. ¿Cuánto es eso? A ver. URP ya saben, es el 10% de la UIT, 535 por 500. ¿Cuánto? 235 265.500 soles. Es lo que tiene que ordenarse en la sentencia para que tu casación pase. Yo acabo de tener un caso donde nos han ordenado pagar una indemnización vacacional por 90.000. Hemos casado y la sala laboral de Arequipa ha declarado inadmisible de plano nuestra casación, diciendo no superas el monto. ¿No? O sea que si a mí me despiden y yo quiero cuestionar mi despido, pero me han dado de indemnización 10.000 soles, ya no puedo casar, no necesariamente, porque en ese caso la posición no es que tu requisito se mide por la cuantía del ordenado, sino básicamente se considera que tu pretensión es no cuantificable. Porque no es el monto lo que estás discutiendo, sino lo que estás discutiendo es si el despido fue arbitrario o no. Por ejemplo, el caso que ustedes están haciendo, ¿podría llegar a una casación? Sí. Oye, pero si solo estoy pidiendo 800 soles, ¿pero podría llegar a una casación? Sí. Porque no se determina en su caso, digamos, la pretensión por la cuantía, no es una obligación de dar suma de dinero, es un proceso de cumplimiento de convenio colectivo. Por tanto, no importa si sea un sol, o sean 800, o sean 1.200 soles, o 10.000 soles, ¿no es cierto? Esto podría ir a una casación. Y por eso alguien también me preguntaba ayer, oye, ¿esto debería ir a un juzgado de paz letrado o un juzgado especializado? Definitivamente un especializado. Esta demanda tiene que ir a un juzgado especializado. No puede ir a un juzgado de paz letrado. Porque la pretensión no está determinada en función de una obligación de dar suma de dinero, ¿no? Pero si son básicamente, por ejemplo, pretensiones de pago de beneficios sociales, ¿no? No me han pagado mis horas extras, no me han pagado mi gratificación, sí quedas marcado por esto. Y si no supera las 500 URPs, lo ordenado en la sentencia, no vas a poder ya casar. ¿Ante quién se interpone? Ante la sala superior que expidió la resolución, que pone fin al proceso. ¿Cuál es tu plazo? 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la sentencia de vista. Y tienes que adjuntar el arancel judicial. ¿De acuerdo? Ojo, hoy en día las salas superiores tienen la potestad de hacer esta calificación de admisibilidad. O sea, si la sala superior dice esto está fuera de plazo, inadmisible de plano, si considera que no pasas este filtro, inadmisible de plano, ¿sí? La sala superior hace esta primera calificación. Si es arancel, te puede pedir que presentes el arancel en un plazo no mayor de 3 días, ¿sí? Pero esta calificación de admisibilidad la hace la propia sala superior. Antes no era así, hasta la reforma del año 2023, la admisibilidad la veía también la Suprema. Pero la sala simplemente lo que hacía era recibir la casación y la elevaba. No importaba qué hubieses puesto, ¿no? Pero eso ha cambiado y le han dicho, oye, sala laboral, tú ocúpate de calificar la admisibilidad, déjame a mí la procedibilidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de procedibilidad? Invocar causal por causal de manera separada. Citar concretamente cuáles son los preceptos que han sido erróneamente aplicados o mal interpretados. Precisar el fundamento de cada uno de ellos y eventualmente también tienes que indicar cuál es tu pretensión casatoria. Así como la pretensión impugnatoria puede ser anulatoria o revocatoria, la casatoria también. O sea, tú puedes ir a la casación para que se revoque la sentencia de vista y que se declare eventualmente, digamos, fundada o infundada la demanda, o puedes pedir la nulidad. ¿De acuerdo? Ahora, otro tema también importante, ¿no? Otro tema también importante tiene que ver con las causales de improcedencia. ¿Cuándo el recurso de casación va a ser declarado improcedente? Que es un filtro que a veces lo va a hacer ya la Corte Suprema. Este filtro no lo va a hacer la Sala Superior, ¿no? Lo que pasa es que la Sala Superior te va a conceder el recurso de casación y lo va a elevar a la Corte Suprema. Recuerden que cuando una casación va a la Corte Suprema, atraviesa 2 etapas. La etapa de procedibilidad y la etapa de fundabilidad.
¿sí? Procedibilidad y fundabilidad, ¿ya? Y lo primero que hace la Corte Suprema es fijar una vista de la causa solo para analizar procedibilidad. Pero ojo, esta vista de la causa es sin informe oral. Es lo que normalmente en el argot procesal se llama una vista de la causa en tablas, así le llaman. O sea, es decir, no convocan a las partes, no vas a informar. Solo te vas a enterar siguiendo en el CEF que se ha fijado el día y la hora para votar la procedencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace la Suprema? También te enteras por el CEF. Te enteras por el CEF y te dice procedente o te dice improcedente. ¿No es cierto? Si es improcedente está fregado, el proceso va a regresar al juzgado. Si es procedente, ¿no? Lo que va a hacer la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema es fijar un día y hora para la audiencia de fondo, ¿verdad? Para analizar la fundabilidad del recurso. ¿Correcto? Claro, ahora, que se declare procedente una casación ya es auspicioso. Porque quiere decir que la Sala ha visto algo, ¿no es cierto?, que le ha merecido a ellos la atención suficiente como para analizar el fondo, ¿no? Entonces es auspicioso. Ya que se declare procedente, digamos, puedes cantarlo como una pequeña victoria, ¿no? Porque en muchos casos la casación se declara improcedente, ¿no? Y normalmente se declara improcedente por alguna de estas causales. Primero, porque interpone la casación contra una resolución que no es impugnable vía casación, ¿no? Recuerden que solo puedes casar sentencias y autos expedidos por salas superiores que pongan fin al proceso. Primero. En segundo lugar, carece de fundamentación jurídica. Porque estás pidiendo un reexamen de los hechos, porque tu casación está mal elaborada. La tercera, porque has consentido la sentencia adversa de primera instancia. Ya, este es bien peligroso. Bien peligroso. O sea, me lo preguntaban hace un rato, ¿no? Imagínate que en primera instancia tú ganaste, pero en segunda instancia te la revocaron. ¿Puedes casar? Por supuesto, no hay ningún problema. Porque tú no has consentido ninguna sentencia adversa de primera instancia. En primera instancia, ganaste. ¿De acuerdo? Entonces uno diría, ¿y en qué escenario? ¿En qué escenario? O sea, yo dejaría consentir la sentencia adversa de primera instancia. ¿Y cómo he llegado entonces a la casación, ¿no? Lo que pasa es que puede haber muchas razones, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la sentencia te fue adversa, pero a tu criterio no era tan mala, ¿no? Les cuento un caso. De un caso, hace muchos años, de un cliente que fue demandado por un trabajador y le demandaron un pago de una indemnización por 700.000 soles. Y en primera instancia, la sentencia ordenó el pago de 30.000 soles. Entonces, lo que su abogado le aconsejó al cliente fue, ¿para qué apelas? Esto está suficientemente bien. 30.000 soles no lo veo mal. Y no apelaron. Pero sí apeló la otra parte. Y en segunda instancia, la sala superior le da 500.000 soles. Y cuando ellos van a casar, lo que le dice la Corte Suprema es improcedente tu casación porque has consentido la sentencia adversa de primera instancia. Y es cierto, había consentido la sentencia adversa de primera instancia. ¿Pero por qué? No porque se les pasó el plazo, sino porque en su cálculo inicial dijeron, escucha, no me parece tan mal, ¿no? ¿Qué debieron haber hecho? Apelarla, igual. Y si la otra parte no apelaba, ya pues te desistías de la apelación, ¿no? O la otra alternativa que existía antes, que ya no hay ahora, es que tú te adhieras a la apelación de la otra parte. ¿Sí? Me adhiero y ya está. Para que no se quede consentida, que fue el gran error, el gran mal consejo que le dieron, ¿no? No miraron que en segunda instancia podía esto aumentar y se quedaron con ese problema, ¿no? Ahora, la otra que sería más rara es que ya, pues se te pasó el plazo para apelar, la consentiste, pero la otra parte se apeló y llegó a la sala. Y ahora quieres casar, ya no puedes casar porque has consentido la sentencia adversa de primera instancia. ¿De acuerdo? Ahora, también te pueden desestimar la casación si la Corte Suprema ya ha resuelto casos sustancialmente similares y no presentas argumentos suficientes para cambiar el criterio. Ya es una calificación casi de fondo, aunque está considerada como una de procedibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo he tenido casos así
a favor nuestro, por ejemplo, donde la Corte Suprema, la segunda sala, se orientó a decir de que tú podías sancionar trabajadores sin haberles previamente corrido traslado y haberles hecho una imputación de cargos, ¿no? Porque decían, la ley laboral no dice que tú le tengas que correr traslado previamente, pero ya hemos tenido una casación donde la otra parte ha presentado suficientes argumentos para tratar de cambiar de posición y la segunda sala de Derecho Constitucional y Social ha cambiado de posición. He dicho, no, sí, fundada la casación y fundada la demanda porque sí tenían que haberte corrido traslado. He cambiado de posición. ¿Ya? Invocas básicamente vulneraciones que no han sido alegadas en la apelación, salvo que estas no hubiesen sido materia de discusión en primera instancia. ¿Ya? Esta es la que más se está aplicando ahora. No puedes casar si has perdido 2-0. O sea, si perdiste en primera instancia, apelaste, y si perdiste en segunda instancia, no puedes casar. Salvo que demuestres tener interés casacional. Pero eso del interés casacional es muy subjetivo, la sala lo va a analizar, dirán ellos si les interesa o no, pero ya si perdiste en primera y segunda instancia, estás muerto. Ahora, yo sí a veces, por ejemplo, discuto con mis equipos, y yo tengo abogados, por ejemplo, exalumnos de la universidad ya con bastante experiencia, y me dicen, ya, pues ha salido mal en primera y segunda instancia, ¿no? Voy a comunicar al cliente que no se puede casar. Y le digo, o sea, no puedes comunicar eso, o sea, le digo, tienes que mostrar empatía en tu correo, dile que no estás de acuerdo, que se pueden ver otras alternativas, que una puede ser plantear la casación con el interés casacional, que existe una alta probabilidad que no lo rechacen, pero no puede decirle simplemente, bueno, ya fue, ¿no? Y una vez tuve una discusión sobre este tema y adivinen qué, casamos y procedente por interés casacional. Y pensé que mi abogado me decía, no, pero es que nos van a multar, ¿no? Le digo, o sea, que esa decisión la toma el cliente, le digo, pero tenemos que ser empáticos, o sea, tenemos que decirle, oye, mira, yo no estoy de acuerdo en absoluto, ojo, existe una alta probabilidad de que se pierde, pero hay que intentarlo, ¿no? Yo lo intentaría. ¿Lo intentamos? Lo intentamos, ¿no? Pero es una de las favoritas ahorita que utiliza la Suprema para rechazarte casaciones. Ya perdí en primera y segunda instancia, ya no me interesa, ¿no? Y claro, obviamente no puedes casar si la sentencia de segunda instancia ha anulado la de primera. No se puede. Siempre tiene que ser una sentencia confirmatoria o revocatoria de segunda instancia y ahí te vas en casación. Y como les digo, la casación tiene esta doble etapa de calificación de procedencia y luego la de la fundabilidad, ¿no? Respecto al segundo punto de que si se declara adversa la de primera instancia, en ese ejemplo que puse, en la que la derecha le ponía una multa mayor a la... Un monto mayor. Ajá. ¿No se supone que las de sentido de vista no deberían como desmejorar la situación que ya había en la primera instancia? Es correcto, pero la otra parte ha apelado también. Claro, si yo, por ejemplo, me han dado 30.000 soles y solo yo apelo y la otra parte no apela, la sala no puede darle más de 30.000. ¿No es cierto? No puede haber una reforma en peor, ¿no? Lo llaman reformatio, reformatio imperius, ¿no? algo así. ¿Sí? Pero si la otra parte apela, da campo libre, ¿no? Y eso es lo que pasó. O sea, la parte demandada no apeló los 30.000, pero la parte demandante apeló los 30.000 para ir por 700.000 y le dieron como 500.000. Pero eso que tú planteas solamente pasa si solo una de las partes apela, por tanto ya no puede después darle algo, digamos, peor de lo que tú estás apelando. Pero si apelaron las dos, pero en el ejemplo que nos puso solo había apelado una parte, parece inconsciente. apeló el demandante, ¿no? O sea, no apeló el demandado, apeló el demandante, ¿sí? Claro, y el demandante quería más plata, completamente legítimo. Si hubiera apelado el demandado también, ahí sí no hubiera podido darle peor. Si solo hubiese apelado el demandado. Ay, Si hubiese apelado el demandante da lo mismo. Igual va a poder dar lo que sea. Solo si, imagínate que el demandante se hubiese quedado tranquilo. Yo ya lo dejo ahí con los 30.000. Y yo como demandado apelo, vas con la confianza de que más de 30.000 no le van a dar. Pero solo en ese caso, ¿no? Pero si en este caso apela el demandante, por todo, ya. Todo entra en juego otra vez. Ahora, esto ya un poco se los he comentado, ¿no? La Corte Suprema hace eventualmente una calificación de procedencia, ¿sí?
hace una calificación de procedencia. Y para declarar procedente, recuerden que en la Corte Suprema la sala está compuesta por 5 vocales, 5 jueces supremos, ¿sí? Para declarar procedente una casación solo requieres 3 votos conformes. Con un 3 contra 2 avanza la casación procedente, ¿ya? Pero para declarar fundada o infundada un recurso de casación necesitas por lo menos 4 de 5 votos conformes. Con eso ya tienes una casación sobre el fondo. Y además algunas reglas interesantes, ¿no? Primero, bueno, puedes intervenir sin pedir hacer uso de la palabra, vas nomás a la audiencia. Pero, por ejemplo, esto es nuevo. Si el abogado de quien ha planteado la casación no va, la casación va a quedar impotente. Si no vas a informar. ¿Ya? Primero siempre interviene el abogado que ha casado, luego el otro abogado, y las sentencias se expiden en teoría en 10 días. Eso sí, en teoría total, porque la Corte Suprema, más o menos en materia laboral, para calificar una casación, se toma más o menos 1 año y medio a 2. Y para resolver sobre el fondo, otro año y medio más. 3 años. En Corte Suprema, pues está como 3 años, más o menos, no es menos que eso, ¿no? Porque ellos tienen muchísima carga procesal, ¿no? Y entonces, ya para ir terminando nuestra clase de hoy día, Yo estoy ayudando al Matos. algo que siempre se discutía era, había mucho, en la antigua ley procesal, había muchos demandados, sobre todo empresas, que decían, casemos, pero ¿para qué vas a casar si vas a perder? Pucha, porque lo meto al proceso a una congeladora 3 años, y en 3 años el trabajador que tiene plata va a negociar conmigo, ¿no? Porque 3 años no te aguanta nadie, ¿no? 3 años sin sueldo, normal, ¿no? Por una multa que puede ser de 2 URPs o 3 URPs, no pasa nada, ¿no? Entonces, en la nueva ley procesal del trabajo operó un cambio muy importante. Este cambio es el siguiente. La interposición de una casación no suspende la ejecución del proceso. El proceso entra en etapa de ejecución aún cuando hay un recurso de casación interpuesto. O sea, inmediatamente. O sea, entra en lo que se llamaría una ejecución anticipada. No necesitas pedirla ni siquiera. O sea, ya eventualmente con una casación interpuesta, da lo mismo. El expediente solo mandan copias a la Corte Suprema y el expediente regresa al juzgado para su ejecución. Y la otra parte ni siquiera tiene que pedirlo, la ejecución puede ser de oficio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú dices, oye, pero vamos, puedo ganar? O sea, puedo ganar y no quiero ejecutarlo. Sobre todo cuando hay dinero de por medio, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si ya el juzgado ha dado, yo tengo un caso de juzgado le ha ordenado a favor de un trabajador 400.000 soles en la sala. Hemos casado, ¿no? Pero ya el trabajador pidió que le paguen. Y mi cliente me dice, pero Mauricio, si le pago yo ahorita eso, esa plata no la vuelvo a ver nunca. O sea, por más que gane el proceso, o sea, ¿de dónde le voy a recuperar 400.000 soles, no? ¿Qué hago en este caso? Me dice, ¿se puede suspender la ejecución de alguna manera? La respuesta es, sí se puede. Cuando la sentencia ordena pagar una suma de dinero, tú puedes extraordinariamente suspender la ejecución de la sentencia si es que le otorgas al juzgado una carta fianza. La carta fianza es una garantía que te otorga el banco, tu banco, la carta fianza, que asegure el monto total del ordenado en la sentencia, digamos, en el ejemplo que le estoy dando, los 400.000 soles, más 1 año de intereses, calculados por un perito. ¿De acuerdo? Más lo que podría resultar en costas y costas aproximadamente. Tú haces ese cálculo y le dices al juez, acá está mi carta fianza, suspenda la ejecución. Y el juez suspende. Entonces, por ejemplo, en este caso que les digo, mi cliente ha dicho, mira, 1000 veces la carta fianza, porque prefiero tener la plata en el banco a nombre del juzgado, pero yo la plata no la suelto, ¿no? Claro, entonces de hecho, pongamos la fianza, porque si tú no pones la fianza, la sentencia se ejecuta. Oye, pero ¿qué pasa si la pretensión no es cuantificable, como que te están pidiendo la reposición? ¿Puedes suspenderla? No, no puedes.
Lo van a reponer. Eso ya es inexorable. Oye, pero ¿y yo podría pedir una medida cautelar no innovativa para que no lo repongan? Sí, en teoría podrías pedirlo, ¿no? Pero recuerden que uno de los requisitos de las medidas cautelares son la verosimilitud del derecho que invoca. Y si ya has perdido en dos instancias, no tienes verosimilitud. Nunca te van a dar una medida cautelar. Entonces, por ejemplo, cuando ya son demandas de reposición, ¿no? Ya ni vuelta que darle. Tienes que reponerlo nomás. Pase lo que pase en la Suprema, tienes que reponerlo hasta que salga pues, la de la Suprema, ¿no? Pero cuando hay obligación de dar suma de dinero, tienes esa potestad de poder suspender la ejecución vía una carta fianza, pero que asegure el monto total de lo que da la sentencia, más un año de intereses, más costas y costos, ¿no? ¿Qué pasa si pierdes? Los intereses los pierdes también, pues, ¿no? El juzgado te va a decir, tienes 5 días para pagar, pues ejecuto la carta. Eso va a ocurrir en un momento posterior, ¿no? Entonces, claro, pero tienes esa posibilidad de poder eventualmente suspender la ejecución, pero solo en obligación de dar suma de dinero. En todos los demás casos, tiene necesariamente que ejecutarse. ¿Ya? O sea, ya, ¿por qué lo han hecho? Como les decía, con el propósito de evitar que el demandado, que normalmente es el empleador, utilice la casación para demorar el cumplimiento de la sentencia. Perfecto, casa lo que quieras, pero igual ejecutamos. Se llama ejecución anticipada de la sentencia, ¿no? Y es más, como les digo, actualmente a la Suprema solo se manda un cuaderno, copias. El original todo regresa al juzgado para su ejecución. Nada más. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. Yo creo que con eso hemos terminado casación también. No sé si me queda algo más de casación. Revisemos. Creo que no. Matos, el mismo libro del Matos. Ya casi hemos terminado casación. Y creo que aquí nos podríamos quedar, ¿ya? Nos queda ver el día lunes y el día martes algunos temas más pequeños. Vamos a ver el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos, el proceso no contencioso, y con eso habremos terminado, ¿eh? Estamos bastante cerca de terminar nuestro avance al 100%, porque además se entendería que solo nos queda la siguiente semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles y ya está, y luego ya vendría el examen que debe ser en algún momento de la subsiguiente semana. Eso es. ¿Sí? Nos quedamos. Vamos a la próxima semana.